Vean, el intercriminis, el mismo concepto establece la definición por sí mismo. Es el inter de la fase criminal, es el camino del delito, es el proceso a partir de la ideación, de la idea, la deliberación de esa idea, la construcción de una resolución que luego se convierte en acción y la realización de una serie de acciones encaminadas a poder cumplirlo hasta que llegamos a un momento de agotamiento en que hemos cumplido la conducta contraria al derecho, que se entiende como el intercriminis. El intercriminis tiene una serie de elementos o aspectos que deben ser conocidos por la persona que estudia el derecho penal precisamente para que comprenda la naturaleza de la parte punible y no punible del intercrimen. Fases del intercrimen. Empecemos con la idea. Yo, persona, construyo un pensamiento por demás negativo con respecto a generar una conducta contraria al derecho. Tomo una serie de pensamientos o construcción de pensamientos tomando una determinación sobre si lo hago o no lo hago. ¿Y cómo lo voy a hacer? De ahí viene la resolución. Yo resuelvo efectuar, en este caso, una conducta contra el derecho. Esa es la parte interna, la parte no punible, lo que no pueden castigarme porque es mi pensamiento. A partir de ahí empiezan actos de ejecución. Los actos de ejecución son desde que yo empiezo a realizar materialmente acciones. La acción desde la perspectiva jurídica, algunas acciones no necesariamente tienen que entenderse encaminadas al delito, pero que son necesarias dentro del mismo camino de la realización de la conducta contraria a derecho para poder garantizar, en este caso, su resultado. En ese escenario de la realización, yo voy construyendo, conforme se va realizando la conducta, una serie de actos que tienen por objeto, en este caso, garantizar el proceso, o más bien la conducta contraria al derecho. Algunos de esos actos por sí mismos constituyen delitos independientes que son subsumidos dentro de la conducta principal porque son lo que se denominan delitos de pasaje, acciones que tienen que ocurrir para poder llegar en este caso a tener la determinación establecida por la norma como prohibida. Los actos de agotamiento finalmente son los actos que yo necesito para darle fin al proceso, poder tener un disfrute del mismo o no tenerlo en razón específicamente a las posibilidades reales que tengo con respecto a la conducta. Hay que ver, no existen las excepciones, pensar no es punible nunca. Y eso es fundamental que cualquiera lo comprenda. El tema fundamental tiene que ver con que el ser humano, en este caso, y la construcción del derecho, si ustedes recuerdan y ya van por el análisis formal de la teoría del delito, ya tuvieron que haberla traspasado para haber llegado a intercriminis. Entonces, ustedes tienen que entender que en ese escenario contextual que significa la acción en el escenario particular de dos conceptos fundamentales, la parte subjetiva de la acción que tiene que ver con la acción y la voluntariedad, que una vez desarrolladas como tal, empiezan a generar una consecuencia para el derecho. Es la acción del ser humano la que empieza a generar consecuencias. La no acción y el pensamiento tienen una imposibilidad material de ser punibles por esa característica. Son conductas generadas o más bien encaminadas y dirigidas a facilitar el delito. En general no se castigan, salvo delitos específicos. Asociación ilícita, conspiración, proposición, terrorismo, entre otros. O sea, acciones que necesitan de un cúmulo de circunstancias para poderse dar previas, preparativas, pero que por sí mismo, por la naturaleza de esos delitos, ya constituyen un delito per se. Entonces, por ejemplo, yo quiero llegar, y en este caso, en una organización criminal, pretendo venir a generar conductas contra el derecho, contra el patrimonio, contra las personas, generalmente viene aparejada la existencia de una asociación ilícita. Yo me reuní con varias personas previamente, ya generé la acción de reunirme para, en este caso, planificar delitos de mayor envergadura. De ahí que ese tipo de circunstancias, que finalmente son actos preparativos para delitos de mayor peligrosidad o conflictividad ante el derecho, se pueden constituir por sí mismos en actos delictivos. Ahora, no es normal que a las personas las juzguen por acciones concretas de asociación ilícita. Tiene que haber un delito aparejado y que finalmente puede llevar o no a la pena por ese delito, que conlleva de manera previa el análisis a nivel de las personas juzgadoras sobre si existía o no un contubernio, un acuerdo entre partes, un plan común de autor para llegar a lo otro.
que sí podría constituir la consecuencia jurídica de lo que significa la asociación ilícita. Pero sola no es probable que ustedes encuentren personas perseguidas por un proceso de esa forma. Igual ocurre con las otras posibilidades que hemos venido a plantear, ¿verdad? La conspiración, la proposición, el terrorismo, entre otros, todos vienen aparejados de acciones posteriores que necesitan de manera voluntaria y obligatoria que yo llegue a un acuerdo con otros para poder conseguir esas consecuencias. La preparación facilita. Básicamente la preparación facilita. El de ejecución inicia directamente la realización del tipo penal. La misma respuesta con la que elaboré la distribución entre la preparación y la ejecución. Acciones. Son básicamente acciones. Te lo voy a poner de otra forma. En la teoría del delito, en la parte propiamente del tipo objetivo, hay algo que no se enseña mucho en las universidades y dependiendo de dónde estés no te lo enseñan normas. Se llama la norma hipotética fundamental. La norma hipotética fundamental lo que establece es ese principio axiológico que vos violentás: no matar, no robar, no hacer. Ese es el verbo concreto que se pretende venir a descubrir dentro de la realización de la conducta. Existen limitaciones humanas que tienen que ver mucho con la formación de las personas a cargo de la realización de las imputaciones penales, fiscales y querellantes, donde tienen problemas en la elaboración propiamente de los núcleos duros de la pretensión penal, que es ahí donde la persona juzgadora tiene una limitación. Yo, en razón del cumplimiento de lo que plantea la norma en el escenario del Estado social y republicano de derecho, me tengo que ver limitado específicamente a la pretensión del Estado en razón de la figura del Ministerio Público para establecer una responsabilidad penal. Pero esa responsabilidad penal, efectivamente, en el contexto particular del verbo, tiene que venir a responder. Y en ese escenario es fundamental, si esto va a ser un ejercicio que van a haber más personas, entiendan un elemento fundamental del aprendizaje en derecho penal. La teoría del delito no está hecha para calzar en las acciones. Las acciones tienen que valorarse al tenor del filtro de la teoría del delito. ¿Qué quiere decir esto? Que mal hace quien administra la pretensión del Estado de venir a decir: esta conducta tengo que meterla a huevo en la construcción de la norma prohibitiva, en lugar de darle un análisis y una valoración objetiva que le permita tener una posición, obviamente, valga la redundancia, objetiva sobre la viabilidad o no del proceso en razón precisamente de la aplicación, no solamente del verbo, sino de los elementos subjetivos, los elementos objetivos, lo que tiene que ver propiamente con todos los aspectos de la tipicidad, la taxatividad y evidentemente el análisis propiamente de la aplicación del tipo penal. ¿Qué es tentativa? Es un contexto en el escenario de la ejecución que no logra realizarse por una situación ajena a la voluntad de la persona que lo está realizando. De acuerdo con una norma, y los voy a dejar que ustedes busquen el artículo específico para que puedan leerlo en clase, el juez podrá establecer la pena o disminuirla un tanto si la conducta es tentada. Eso es lo que establece la norma. Ahora, eso requiere una serie de valoraciones de carácter subjetiva por parte de la persona juzgadora sobre si estamos en presencia de un desistimiento voluntario, si estamos en presencia de un desistimiento tácito, si estamos en presencia de una tentativa porque no pude acabar o porque finalmente me robé las cosas pero me agarraron pero nada se devolvió, que ya no es tentativa, sino que ha agotado los actos de agotamiento. Y en ese escenario, llegar precisamente a responder lo que vos estás planteando. Esa es una pregunta que tiene que ver con un concepto fundamental y es la verdad. Hay una diferencia entre la verdad procesal, entre la verdad real y la verdad material, de poder reconstruir la verdad. La verdad, esa, la literal, no estuvo ahí. La forma en que la gente ve las cosas es parcial, sin importar que todos digan lo mismo. Y entonces, en razón de eso, la garantía del proceso parte precisamente en elaborar una construcción basada en la trazabilidad de los elementos que vienen de ese proceso de generación de conocimientos que luego se traduce propiamente en una consecuencia. Explicar el iter criminis implica
llevar el proceso a comprender, a partir ya no de la parte de la ideación, deliberación, y propiamente resolución, que finalmente uno analiza de alguna forma dentro de la pena, a empezar a darle un valor, en este caso negativo, dentro del contexto del reproche, que esos actos vienen a generar en ese sentido con respecto específicamente a la expectativa que se transgrede con la conducta contraria al derecho propiamente por la conducta, se ha atentado, ¿no? Te acabo de decir, la teoría del delito no es un juego. La buena formación en derecho penal parte de la construcción de varios principios que son absolutamente indispensables. La primera parte de la teoría del derecho, la comprensión de la elaboración del derecho penal, del derecho en general, de la construcción y de la desfragmentación del poder punitivo versus a los frenos y contrapesos de la construcción del Estado garantista. En segundo término, el análisis detallado y pormenorizado a partir de la lógica, del aprendizaje lógico de la teoría del delito como una herramienta correctiva y limitatoria del poder progresivo del Estado. La teoría de la punibilidad, en razón, obviamente, de entender la necesidad de la proporcionalidad del derecho y cómo cada día estas herramientas se ven limitadas por un Estado lamentablemente flagelado por la violencia, donde hemos entendido la naturalización de la violencia, pero también la naturalización del aumento desmedido de las consecuencias penales y la forma en la que hemos desvirtuado los principios, en este caso el derecho penal, en razón específicamente de reinterpretarlos en favor de los tiempos difíciles en los que vivimos. En esa tesitura, de esa construcción del entendimiento del derecho penal, es fundamental que el estudiante de derecho entienda, ustedes, futuros abogados, futuros jueces, futuros defensores, futuros fiscales, que nadie se debe servir del derecho y que el derecho es una herramienta peligrosa que se sirve de la gente y que le sirve a intereses superiores y que solamente en razón de la comprensión de eso y del límite que tiene que tener por encima de la legalidad, la dignidad humana, que una persona puede entenderse como debidamente formada para poder ser un adecuado servidor del derecho penal.